Hola, ¿qué tal? Habíamos hablado del tema de la violencia y hemos dicho que es un tema que nos preocupa muchísimo. ¿Cómo aprender a detectarlo? ¿Cómo aprender a evitarlo? ¿Cómo no construir más hijos e hijas violentos? ¿Cómo evitar que haya tantísima intolerancia? Siempre se dice que los niveles de violencia en Colombia son inmanejables y la policía se queja todo el tiempo. ¿Cuántas riñas hay por intolerancia? Entonces, poder entender que podemos construir otras formas de vida, pues es muy importante. ¿Se nace violento o se hace la violencia en las personas? Hay preguntas que posiblemente no tengan respuesta, pero sí vale la pena mirar, ¿nacemos violentos o realmente nos hacemos violentos? Si me lo preguntan a mí, desde lo que yo conozco en psicología, hacemos a las personas violentas. El medio, hacemos a los hijos rebeldes, hacemos que las personas asuman comportamientos. Claro, genéticamente pueden haber algunas disposiciones, pero existe algo que se llama la epigenética. Existe la epigenética y la epigenética significa más allá de la genética. O sea que por más que tú creas que tienes disposiciones genéticas para la violencia, mi padre fue violento, mi abuelo fue violento, se puede copiar más por imitación que por genes. La epigenética dice que se puede cambiar la genética. Ya es muy probado que existen ambientes y situaciones que te cambian emocionalmente tus genes. Cuando yo dice, no, yo digo es de genética, yo no tengo nada más que hacer, no es verdad. Así como existe la epidermis, que es encima de la dermis, la epigenética, desde Bruce Lipton, con todas sus teorías, nos dice, usted puede cambiar. No solamente puede argumentar, así soy yo, sino que la epigenética te cambia tu estado de ánimo. Entonces, si no nacemos violentos, podemos hacer hijos violentos. Y empezar a detectar la violencia es también mirar qué tan violenta es la casa. Hay violencias sutiles y soterradas que son muy, muy fuertes y que a un niño lo van impactando. Por ejemplo, si un niño ve un papá o una mamá que avientan los platos, entonces sirve la comida, esa comida no me gusta, y tira el plato, entiende, eso el niño lo va captando. O sea que para manifestar una molestia hay que ser violento. Tú le vas enseñando al niño actitudes que él las puede ir copiando. ¿Qué tanto gritas? ¿Qué tanto te enfureces? ¿Qué tanto de alguna manera siempre hablas mal de las personas o te ven furioso, iracunda, siempre histérica, a la defensiva y pelea? Ese chiquito de 1 año, de 2 años, de 3 años, está copiando esa parte de lo que tú estás transmitiéndole. ¿Cómo más se detecta? Si tú llegas a mirar, por ejemplo, a un niño que goza haciéndole daño a los animalitos, ojo, hay que tener cuidado. El niño que goza pisando el perro o haciéndole maldades al gatico, o el niño que, si tú le enseñas de pronto al niño a cazar pajaritos, gravísimo, porque no es una distracción, le estás enseñando que él puede disponer de seres vivos y le estás dando un poder grandísimo para que el niño más adelante agreda. Entonces, ¿cómo maneja el niño su relación con los demás? Él disfruta haciendo daño, él goza, y tú lo ves reírse con broma cuando le hace una maldad a otro, que le quite la silla a otro niño y se ría. Esas cosas que, claro, posiblemente uno se ríe a veces de que una persona se caiga, pero uno dice, no, qué pena, y empiezas a rectificar y a no gozar con el mal ajeno, porque si tú gozas con el sufrimiento, o ves en la televisión un hombre o una mujer llamados malos, y tú dices, mire lo que le pasó o algo, y dices, qué bueno, que pague. Ojo que aquí hay una criatura que te está oyendo. Hay gente que se le puede hacer daño. Hay daños que son buenos para los malos y hay daños que son malos para los buenos. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo es esto? Acuérdate que todo lo que tú haces, el niño es un radar que está captando de ti. Tú le enseñas violencia. Qué bueno sería que en casa pudiéramos revisar qué tan violentos somos y cómo transmito violencia. ¿Cómo transmito? En un partido de fútbol,
que un jugador le pegue al otro, ¿qué tanto? Ah, claro, dale, no te dejes. Hay un hijo o una hija que está aprendiendo que la violencia sirve para algo. La violencia nunca jamás ha servido para nada, ni pegarle a tu mujer delante de los hijos con tragos, ni la mujer pegarle al hombre, ni rasgar en un acto de rabia, rasgo, lo rayo, le entierro las uñas. ¿Qué tantos niveles de violencia transmitimos? Y yo creo que es importante que estos niños y estas niñas vayan aprendiendo que nunca ni jamás la violencia es permitida. La violencia no tiene justificación, pero hay que enseñarla. Entonces vamos detectando violencia en el niño que goza haciendo daño, en el niño que goza haciendo maldades, el que vive escondiendo cosas, haciendo que los demás sufran, en el niño o la niña que de pronto se la goce cuando otro se caiga. Si se rió la primera vez, enséñale. Bueno, te reíste porque fue chistoso, pero uno no puede gozar con el mal ajeno. A través de las películas, de los noticieros, de tantas cosas, tú puedes enseñarle al niño a que la violencia no es positiva. La violencia no genera sino mayores problemas. Y voy detectando al niño violento, al niño que no soporta ninguna clase de frustración, al niño que no soporta ninguna clase de dificultad. Claro, le tienes que enseñar a perder. ¿Qué pasa cuando en un partido de fútbol o en un partido de tenis o en un partido de cualquier cosa, de un deporte, el niño pierde? Tú le dices, no seas bobo, no te dejes, tú vas a ser el primero, o lo importante no es competir, sino participar. Acuérdate que estás enseñando violencia, estás enseñando a ganar, a ser el primero, a derrotar a los demás. Esas situaciones son negativas y tu chiquito está aprendiendo. La violencia es un monstruo. La violencia es un monstruo que te dice, defiéndase de cualquier manera. Yo creo que hay formas donde al niño y a la niña se los está educando para la violencia y hay que tratar de evitarlo. Le dices que hay que aprender a hablar. Claro, tiene derecho a sentir emociones, a sentir rabia, a sentir tristeza, a sentir angustia, pero la tiene que aprender a expresar. En términos de psicoanálisis se dice acting out, cuando tú actúas la rabia. Entonces yo tengo mucha rabia y en vez de poderla expresar, decir no me gusta, estoy furioso, entonces yo tiro la taza o hago algo. Eso se llama actuar la rabia. La rabia hay que hablarla. Los seres humanos somos los únicos que podemos hablar. Si tenemos el famosísimo poder, don de la palabra no solamente es para comunicar emociones, sentimientos, sino también para tener tú un vehículo donde puedas expresar las cosas que sientes. Escribir es valiosísimo. Un niño posiblemente no tenga tal facilidad de pronto para escribir sus emociones. Si le enseñas a escribir sus emociones, estás haciendo una maravillosa tarea, porque le estás enseñando a desahogar sus emociones y a que no tenga que actuar la rabia. La rabia hay que enseñarla a expresar. Y como aprendemos y enseñamos a los niños a ser violentos de acuerdo a las actitudes de la casa, también podemos enseñar a cómo expresar emociones que no son tan positivas y que de pronto pueden agredir a los demás. El reconocimiento al niño es importantísimo. Si tú no reconoces a tu hijo, si tú siempre le estás anotando lo que falló, lo que no hizo bien, pues estás generando violencia, porque le estás generando al niño una autoestima muy negativa, donde él no se siente reconocido y donde él necesita con ansiedad que el mundo afuera le dé un reconocimiento, y cuando no coinciden con él, pues se vuelve violento. Fíjense que es como una cadena, ¿no? No recibo reconocimiento, me crío en un hogar de violencia, al no resistir ninguna frustración, al no resistir que me lleven la contraria, porque no he tenido reconocimiento, me vuelvo violento, me vuelvo agresivo, porque yo necesito que los demás me digan desde afuera que yo estoy haciendo lo correcto, y cuando no coinciden conmigo, yo me siento en peligro. La violencia es una consecuencia de muchas situaciones. Primero, de una inseguridad grandísima, de sentir que estoy al borde del precipicio, de no generar confianza. Y la confianza es importante. Una cosa es ser absolutamente bobo y confianzudo o demasiado ingenuo, y otra cosa es tener un límite de confianza. Se dice en términos de la física cuántica
que si tú crees que puedes confiar, el mundo te responde de la misma manera. Pero si tú crees que no puedes confiar y que el mundo es un acabadero de ropa y que el mundo te la va a cobrar, pues eso mismo te devuelve el mundo. Hay teorías absolutamente llamativas, novedosas, donde te dicen que tú generas en el otro lo que hay en tu corazón. Si tienes una desconfianza y una violencia inusitada, pues eso es lo que vas a producir, eso es lo que el mundo, esa es la manera como el mundo te lo va a devolver. Pero si tienes actitudes distintas, puedes ayudar a que no haya esos niveles de violencia. Entonces, detectando los niños violentos, los que no soportan la frustración, los que le hacen daño al otro, los que gozan con el sufrimiento, los que se enfurecen por cualquier cosa, hay que tener cuidado. Un niño que se ponga bravo por cualquier cosa, pues es importante mirar por qué ha llegado a esos extremos de inseguridad. Porque cuando se pone bravo por cualquier cosa es que necesita que el mundo sea como él quiere. Y cuando el mundo no es como él quiere, el mundo de nadie es como nosotros queremos. Tenemos que aprender a manejar la frustración. Nosotros venimos a la vida, les he repetido en otras oportunidades, venimos a la vida a aprender. Y si venimos a la vida a aprender, lo más valioso que tenemos en la condición humana son los errores y las frustraciones, porque son nuestros maestros de aprendizaje, nuestros maestros de tolerancia. Pero ¿qué sucede? Estamos educando para que no haya frustración, para que el mundo sea como nosotros queremos, y resulta que la intolerancia brota por todos lados. Vamos a continuar después de comerciales. Hacemos hijos violentos, pero también podemos hacer hijos tolerantes, y ese es nuestro trabajo más importante. Empieza a detectarte a ti. Empieza a mirar de qué manera eres violento con las palabras. Hay violencias psicológicas, violencias verbales, violencias físicas. Ojalá que nunca tengas que pegarle a un niño con una correa, con una chancla. Eso genera violencia y eso genera en el niño la impotencia de no poderse defender porque su papá o su mamá son grandes. A mí me impacta sobremanera cuando muchas veces papá y mamá consideran que a un muchacho de 12 años, de 14 años se le puede pegar. Déjame decirte que es peligrosísimo, porque tú estás retando a un muchacho de 12, 14 años que sabe que se puede defender, pero que a nombre del amor del padre y de la madre tiene que bajar la cabeza y tragarse toda su rabia. Si yo genero en este niño esta clase de violencia y porque soy su papá y su mamá no me contesta a mí, piensa que le dejé una semilla de violencia que él va a tratar de desahogar en otra parte. Entonces, hogares de violencia generan seres intolerantes. ¿Respetas la diferencia de ideas en tu casa? ¿Respetas que sean de equipos de fútbol distintos, de ideologías distintas, de religiones distintas? ¿Tú respetas la diferencia en la casa? Claro, hay que tener una autoridad y papá y mamá tienen derecho a tener una autoridad en casa, pero hay algo diferente entre la autoridad y el autoritarismo, y el autoritarismo siempre genera violencia. ¿Papá y mamá toman las decisiones conjuntas de la casa o es papá el último que dice la palabra, el último que dice o que da el permiso, y si mamá ha dicho algo, a papá le importa un bledo y pasa por encima de ello? Créeme que aquí hay formas de violencia que los niños van captando. En casa hay uno solo que manda o son dos en pareja, si vive la pareja junta, dos que coinciden o conviven o concilian las diferencias para poder educar a los hijos. La violencia de género es una violencia atropelladora porque muchas veces la mujer necesita seguir allí y no puede zafarse de este hombre violento. Primero porque es una niña y le cree todo lo que le dice. El hombre violento le dice a la mujer, es un hombre violento que primero tiene una mujer, pero la inseguridad de la mujer es tan grande que es como si fuera una niña. Y el hombre le promete que no le va a generar más violencia y la mujer le cree. El hombre se porta bien, 2 días, le trae un regalo, la conquista, la seduce con regalos y la mujer vuelve y juega. Y cuando la mujer vuelve y juega y cree, vuelve la violencia. Pero ella tiene una autoestima, es como si fuera una niñita, una autoestima tan grande que no puede vivir sin el hombre.
es el famoso machismo femenino. Yo no puedo vivir sin un hombre. Lo que le da valor a mi vida es un hombre. Y yo acepto que él me pegue, me haga violencia. Pero luego me pide perdón, me recompensa o me dice que lo olvide, que lo perdone, que él sí va a hacer el cambio. Estas palabras del concejal colombiano que dijo que las mujeres son como las leyes, están hechas para violarlas, del político que le dijo a la periodista, usted es una perra. Esas expresiones tan viscerales e inconscientes, aún más, el expresidente de Chile, Santiago Piñeres, el expresidente de Chile, dijo algo dolorosísimo sobre la mujer. Dijo que los hombres hicieran un juego en que las mujeres se ponían en el piso como si fueran muertas y los hombres iban a parar sobre ellas en un juego que fue absolutamente repudiado hasta por la presidenta de Chile, la señora Bachelet. Pero hay cosas que son como viscerales, como si no se cayera en cuenta. Están tan metidas en el inconsciente que parecen sanas. Y el concejal que dijo, las mujeres son como las leyes para violarlas, él no pensó en lo que dijo. No pensó lo que dijo el periodista, el político a la periodista, eso es una perra. Entonces son viscerales, están tan enquistadas que cuando salen y la gente hace, ay no, es que yo no quise decir esto. Pero son frases que están en el imaginario colectivo. Y allí es donde hay que llegar para evitar la violencia. La frase de afuera y cuidarme muy bien, pero cuando nacen tan viscerales, cuando son tan profundas, es cuando hay que tratar de evitarlas, es cuando hay que tratar de corregirlas en la fuente, porque si no las corrijo en la fuente, van a continuar. La violencia está enquistada en el inconsciente colectivo. Hay un grupo de personas que se sienten superiores y hay un grupo de personas que se sienten inferiores. Entonces, mientras que no entendamos que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que hablar de igual a igual, pues la violencia va a acabar con nosotros. Acuérdate que respetar la diferencia, si tú quieres enseñarle a un hijo a ser tolerante, enséñale a manejar la frustración. Enséñale que la frustración es su mayor fuente de aprendizaje. La frustración le está enseñando a crecer, a ser adulto. La frustración le está enseñando que él no es el rey del mundo, que él no fue engendrado para ser Dios, que todo lo que él haga, todo lo que él viva, todo lo que él tenga que enfrentar son procesos de aprendizaje, son procesos de crecimiento. Y la frustración es una maestra maravillosa. Claro que produce rabia, claro que uno come tierra, pero esa frustración es importantísima porque es la que le enseña a bajar la cabeza, a ser humilde, a saber que no siempre tienes la razón. Detrás del violento hay un prepotente inseguro que cree que tiene la razón, que él es el que manda, que él es el que sabe cómo se hacen las cosas, y genera una intolerancia grandísima. Bajar la cabeza, qué increíble, pero la humildad no es sumisión. La humildad nos ayuda a ser tolerantes. La humildad nos ayuda a decir, está bien, usted tiene la razón, Señor. Está bien, no me voy a poner a pelear con usted. Aprender a soltarse de esa violencia y no dejarse engarzar y no querer ganar. Cuando yo enseño a perder, los equipos de fútbol, los deportes, las competencias son elementos fabulosos para que las nuevas generaciones aprendan a perder y aprendan a ganar. Quien aprende a perder es una persona tolerante. Creo que es muy valioso entonces que podamos entender el valor de la educación en casa, el valor de los pequeños detalles y cómo la violencia se enseña a través de tantas circunstancias de la vida. Cuando gozas con que alguien, dele duro, dicen en las peleas de la calle, dele duro. Cuando se asiste aún las galleras, todo eso, qué pena, las galleras. También entiendo que el boxeo es un deporte, pero es violentamente fuerte e intolerante, porque es quien gana haciéndole daño al otro. Hay cosas que son muy fuertes, las corridas de toros. Sí, yo respeto la diferencia, pero esos son elementos que enseñan violencia. Las corralejas, por favor, enseñan violencia, enseñan que a gozar sufriendo, a gozar con el mal ajeno, a gozar con el dolor ajeno. Y realmente es muy complicado. Hay deportes sanos, competitivos, el ciclismo, el fútbol, tantos otros que pueden engrandecer, pero aquel deporte, el mundo se acostumbró a darse puños, a
a peleas de violencia, a competencias feroces, donde se va la vida de por medio. Y luego queremos que no haya una violencia colectiva. Pero en violencia de género, hombres y mujeres, entender que no nos poseemos, que una pareja es aquella que se respeta. Yo no soy dueño de la vida de nadie, ni de mis hijos, porque también existe una violencia muy grande de la madre o del padre hacia el hijo cuando le exigen o lo comprometen a que escoja lo que él quiera, lo que los padres quieren, escoja la carrera que los padres quieren, escoja la compañera que los padres quieren. Esa es una forma de violencia. ¿Cuánta gente frustrada dice, yo nunca tuve capacidad o posibilidades de elegir? Lo más importante para que no haya violencia es el respeto por la diferencia, manejar la frustración, entender la libertad como la capacidad de elegir. Y en casa formamos gente violenta. Revisa un poco qué grado de violencia practicas, con la palabra, con la actitud, con los reclamos. ¿Cómo reclamo yo en el banco, en las centrales de riesgo? ¿Cómo reclamo yo en los distintos escenarios? ¿Puedo reclamar con prudencia, con respeto, o mi rabia es infinita? Si mi rabia es infinita, estoy generando violencia. No es fácil y todos tenemos que aprender. Venimos a la vida a aprender y a manejar frustraciones. Es muy importante entonces que entiendas que yo puedo educar hijos violentos, que yo los formo en mi casa, que yo construyo la violencia en mi casa. Papá y mamá pueden tener diferencias, pero no tenemos que ser violentos. Tenemos que aprender a conciliar. Hay momentos importantes en que, por ejemplo, recuerdo que en la casa de Luis Carlos Galán, él decía hace muchos años que eran varios hijos y que por lo general se hacían consejos comunitarios, se hacían reuniones donde se podían exponer en determinados casos, se podían exponer las distintas posiciones y llegar a un consenso. Claro, algunas veces se gana, otras veces se pierde, pero era ayudar a entender la diferencia de opiniones. Hasta que salimos a comer este fin de semana, hamburguesa o perro. La semana pasada que comimos, ahora que cambiamos. No imponer, aprender a conciliar. A alguno se puso bravo, no le gustó la hamburguesa y al otro le gustó el perro, pero conciliar y manejar la diferencia es parte de la enseñanza de un mundo más tolerante. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien.